¿Cuál es su nombre? Maestra Irma Leticia Mejía García. ¿Cuál es su grado de estudios? 2 maestrías. Ok. ¿Qué experiencia ha tenido sobre este tema? Sobre el abandono infantil. Trabajé 4 años en el albergue temporal infantil del DIFE y 3 años en un centro de rehabilitación para toxicómanos aquí en Toluca. Entonces, pues creo que sí hay algo de experiencia ahí. Ok. ¿Qué tan frecuente es el abandono infantil? Los casos que llegaban ahí al DIF casi siempre eran cada tercer día, diario llegábamos a tener niños que recogían, más allá, bueno, entre abandono y maltrato. Ok. ¿Cuál es el proceso para que un infante sea integrado al DIF? Mira, yo estaba en la primaria, les daban en el albergue, tenían una escuelita, éramos maestros del estado y pues estábamos ahí para dar clases. Lo que nosotros veíamos en cuanto a cómo llegaban los niños al DIF era se hace una queja, hay familiares o personas que llaman justamente a la institución para dar una queja sobre si hay algunos niños en situación vulnerable. Y es así como yo creo que estudiaban el caso para ir por ellos. En otros momentos eran los mismos familiares de los niños que no querían hacerse cargo de ellos y los llevaban ahí al DIF. En el caso de la escuela, los recibíamos, había yo estaba en ese espacio porque era el de ambientación, se llamaba el grupo de ambientación, donde recibíamos a los niños y me tocaba valorar el nivel de estudios que traían para ubicarlos en el grado que creíamos que van, porque obviamente son pequeños que llegan totalmente sin documentación. Ok. ¿Qué acciones lleva a cabo el DIF para tratar estas situaciones? El abandono. Pues una de las acciones es lo que te decía, les dan a los niños escuela. Es población flotante porque pues no siempre, como pueden durar muchos años, como pueden durar un mes o depende del proceso jurídico que lleven. Hacen pláticas con los papás, los citan con jurídico, bueno yo recuerdo en ese entonces los citaban para hablar con el jurídico, establecer situaciones de ayuda, de concientización y hacían visitas a los niños, no recuerdo si era cada semana o cada mes, no, eso sí no recuerdo, pero hacían visitas con niños pues para ver cómo iban, para platicar y pues para ver el proceso de reinserción. Había padres de familia que iban, yo tuve un caso así fue difícil porque llegó el niño muy enojado, porque hay padres que renuncian a la patria potestad, llegan y dicen no lo quiero ya, imagínate. ¿Qué factores son los detonantes para que un niño sea separado de sus padres? Violaciones, agresiones, sobre todo a ellos. O sea, violencia, pero violencia hacia el niño. Violación hacia el niño. Y obviamente si los padres definitivamente no están capacitados para cuidarlos. Pero ese caso es como muy delicado. O sea, tiene que ser un caso muy drástico para que a los padres se los quiten. Okay. En caso de que ambos padres ya no quieran pues, al hijo, ¿cómo procede el DIF ante esta situación? Es decir, si inmediatamente se entrega al menor o se busca alguna solución. Obviamente es que te digo que es un proceso, no estuve muy de cerca, pero por lo que yo veía es un proceso complicado. Sabemos que a veces los papás pues tienen la familia, pero si es la abuelita y no está en condiciones, se busca que tal vez hasta la misma abuelita es la que llama al DIF para que vayan por ellos. Hay muchos niños que en esa situación que pasa los dejan en el abandono y andan en las calles. Yo recuerdo hace muchos años, no me tocó a mí, pero cuando hice unas preguntas en relación al DIF, cuando se creó, lo que hacían eran, había camionetas que iban, por ejemplo, al centro, a varios lugares, y ya ubicaban o tenían detectados a niños que se la pasaban ahí pidiendo limosna y demás. Hacían se me fue ahorita no redada, hacían bueno, llegaban y se llevaban a los niños en camionetas para llevárselos al DIF. Los tenían ubicados. Hoy creo que es más difícil. Hoy es más enfocado a que alguien haga una queja, una denuncia o por familiares que no se quieren hacer responsables de los niños. Es complicado, o sea, no es un proceso fácil. ¿Y cómo cree que afecta en la escuela a los niños este tema del abandono? No están concentrados. La mayoría de los niños, pocos que llegaban con documentos, tú veías que venían como reprobados, porque no asisten a la escuela, hay mucha inasistencia. Ahí veíamos, cuando llegaban a la escuelita,
pese al nivel que traían, te das cuenta que son niños muy inteligentes, la mayoría eran niños muy inteligentes. El problema es que como no había la atención de los padres de familia, pues a ellos tampoco les importaba, no se dedicaban. Entonces, obviamente es un factor muy detonante cuando no te hacen caso, que a ellos les interesa pensar en otras cosas menos estar estudiando. Ok, estas serían todas las preguntas. Gracias. Sí, espero haberles ayudado.